Entonces ustedes entienden de que uno está llamado a dar estas charlas, ¿cierto? Por dos muy grandes motivos. Lo primero de ellos es porque tengo la responsabilidad de conducir el magíster en gestión y liderazgo de organizaciones escolares en la Universidad Católica, y pienso que estas actividades son la forma que tenemos también de dar a conocer lo que aquí entregamos. No estoy haciendo publicidad, sino que lo que se hace o los cambios y la innovación que se está haciendo. Y por otra parte, creo que es un tema que apasiona, porque yo soy partidario de una idea fundamental que a más de alguno no le ha incomodado. Yo estoy por crear la carrera de Ingeniería en Educación. Entonces la gente dice, ingeniería en educación, ingeniería, claro, porque ya la palabra así como de ingeniero, no, ingeniería no es otra cosa, ¿cierto?, que poner nuevas ideas, ¿cierto?, al servicio de la educación, nuevas ideas, ¿cierto? Y yo siento de que va por ahí. Cuando me pidieron hablar acerca de gestión y liderazgo, bueno, es ambicioso el tema, porque piensen ustedes que no solamente vamos a hablar de liderazgo y gestión, sino que además esta gestión debe ser eficaz, o que vamos a entender por eficacia, y a la vez, ¿cierto?, tiene que ser feliz, porque la idea última que nos convoca, y así creo haberle entendido al profesor Sagredo, es que seamos felices en lo que hacemos, en lo que realizamos. Entonces, lo primero que yo quiero mostrarte es que abrir esta conversación con ustedes de este modo. Yo creo que tú y yo hay muchos mitos que aprendimos, ¿cierto?, y que vamos aprendiendo diariamente, que nos van de alguna manera cristalizando o fosilizando nuestra mente para comprender ciertas realidades. Y una de ellas es, por ejemplo, el tema de la gestión y el liderazgo. Entonces yo traje, y hay de todas, creencias de tipo supersticiosa, hasta las creencias más sofisticadas, que son las de tipo cognitiva, ¿cierto? Estos guiones aprendidos, ¿cierto?, ya que prácticamente a veces no posibilitan la plasticidad neuronal. Entonces, algunas ideas que yo quiero comentarte, ¿cierto?, para entrar a conversar. A veces vamos teniendo creencia en torno a un asunto, y son tantas las creencias que tenemos en torno a ese asunto que formamos una especie de mitología moderna. Una forma, ¿cierto?, de entender la realidad. Y es como volver a las cavernas, ¿se das cuenta? El mito de las cavernas es volver. Y uno de esas creencias y uno de esos mitos tiene que ver muchas veces, ¿cierto?, con el ámbito del liderazgo. Por eso que lo primero que quiero yo es colocar algunas ideas. Por ejemplo, hay mucha gente que está convencida que los ratones, ¿cierto? Aquí parece que es lo que apuntan, los ratones les encanta el queso. Levanten la mano los que creen que al ratón le gusta el queso, más que cualquier otra cosa. Hay bastantes personas. Y más encima, ¿cierto? Si pensamos en Speedy González, el queso, a todos nos gusta el queso. Pero ¿sabe qué? Estudios de la Universidad, ¿cierto?, de Princeton en torno a los animales y en torno al ratón, se ha descubierto que el ratón, en vez del queso, prefiere semillas. ¿Qué más? ¿Ah? La fruta. Muy bien, prefiere la fruta. Y dentro de la fruta, ¿qué fruta es la que le fascina, le encanta? Y sobre todo si esa fruta está seca, más le va a gustar. La uva. Muy bien. Entonces usted le pone, no sé, un rico queso ahí, roquefort, y le pone la uva, el ratón prefiere, ¿cierto? Depende si el ratón es francés. No, le gusta la uva, fíjese, pero tú y yo estamos convencidos como eso. Vamos teniendo este tipo de creencia. Profesor, lo que pasa es que en un concurso de banderas y de escudos, nosotros salimos la primera bandera a nivel mundial, la más linda, el escudo, ¿cierto?, el segundo más lindo a nivel mundial, y perdimos en la canción nacional porque nos ganó la marsellesa francesa. Pero resulta que tú estás en México y te dicen lo mismo, po. Y vas a España y depende después, te dicen lo mismo, y ahí eran lugares de España en que te porfían, y entonces no los podéis sacar de ahí. Entonces, en primer lugar hay que decirte, nunca se ha hecho un concurso de banderas, nunca.
No, pero... Ahora, que nos sirva un poco para elevar el patriotismo como virtud, es bueno, ¿me entiendes? Pero no hay un concurso. Por decirte, miren, cosas que un poco más... que Darwin dijo que nosotros veníamos del mono, ¿cierto? Darwin no dijo eso. Lo que dijo Darwin es que pareciera ser que entre el hombre y el primate hay un cierto eslabón. Y todavía están buscando el eslabón. Pero es teoría. Pero todavía están buscando el eslabón. Y no encuentran el eslabón perdido. Entonces, ¿se da cuenta? Pareciera ser. Lo mismo que pasó hace poco con Hopkins, se llama este científico que dijo, mira, Hopkins, ¿cierto? No se requiere, ¿cierto?, a Dios para explicar el universo. Oh, es ateo. Y no dijo eso. Si lo que en el fondo dijo es que que el universo tiene leyes por sí solas, naturales, electromagnéticas, de energía atómica, que se explica por sí solo. Al contrario, podríamos verlo desde el otro punto de vista y decir, eso demuestra de que sí existe una existencia inteligente como para hacer eso tan maravilloso, ¿cierto? Bueno, no me voy a detener mayormente en eso. ¿Alguna otra que quieran saber? A mí me encanta la de este señor. ¿Ustedes saben quién es? Napoleón Bonaparte. Napoleón era un estudioso, estratega, estudioso. Y era un gran estudioso y estudiaba, ¿cierto?, táctica de guerra y estudió a todos los grandes emperadores romanos. Entonces, una de las cosas que descubrió él, que los emperadores andaban con 4 guardias pretorianos. Sí. Entonces él, como es un poquito narcisista, porque eso ya está comprobado, ¿cierto? Desde el punto de vista, ¿cierto?, de la caracteriología, es una ciencia que estudia acerca del temperamento en las personas, podríamos decir, ¿cierto?, de que este hombre era un poquito narcisista. Entonces, ¿qué hacía? Se hacía rodear por 6 guardias de 1,90 m. ¿Pero sabe cuánto medía Napoleón? 1,70 m, que era bastante bueno para su época. Y 1,70 m hoy día no es ser tan bajo. Yo mido más o menos eso. Bueno, a veces, ¿cierto? Eso depende del taco, ¿cierto? Bueno, pero entonces si yo mido 1,70 m, me hago rodear aquí frente a ustedes por 6 guardias de 1,90 m, ¿cómo me veo? Chico. Bueno, etcétera, etcétera. Y así nos vamos formando creencias en torno, ¿cierto?, a una realidad. Y yo, ¿qué quiero hacer hoy día? Quiero que identifiquemos algunas creencias en torno al liderazgo, algunas apoyadas por la neurociencia y otras, ¿cierto?, apoyadas por el conocimiento científico y los estudios recientes en torno al liderazgo escolar, ¿ya?, institucional. Bueno, después si quieren me preguntan lo otro. Entonces, yo parto de algunas ideas. Que no son invenciones, sino que, como te digo, están respaldadas por estudios. La primera de ellas es que el liderazgo, todo liderazgo, se sustenta en la dimensión personal. Esto, haciendo una comparación, ¿cierto?, que ha sido estudiante mío en la universidad, les digo, cuando hacía tiempo, hace mucho tiempo hacía un curso que se llamaba Identidad Profesional. Entonces les decía, la dimensión profesional se sustenta en la dimensión personal. Es decir, ustedes no van a ser buenos profesores si primero no son buenas personas. Pero no buenitos. Préstame Lucas. Oh, qué buena. No. Ser buena persona implica un trabajo consigo mismo. Y un trabajo que tiene una estrecha relación con el trabajo acerca de las virtudes humanas. Mi virtudes humanas. Y fíjense, le llaman virtudes blandas. No, es que este liderazgo, ¿cierto?, que se sustenta en la dimensión personal, requiere primero que yo sea buena persona. Si yo soy estudioso, ordenado, alegre, ¿cierto?, no sé, entusiasta, solidario, etcétera, etcétera, lo más probable que en el ámbito del liderazgo voy a hacer exactamente lo mismo. Y por lo tanto voy a replicar mi ser personal en el ejercicio de mi liderazgo.
Si esta cuestión de ser buen líder, tú lees estos grandes libros, ¿cierto? Ser buen líder, entonces te dicen, saber escuchar, sí, pero para saber escuchar al otro, porque una de las condiciones del buen liderazgo es saber escuchar al otro, yo tengo que haber desarrollado primero, ¿cierto?, el arte de saber escuchar. Primero, escucharme a mí mismo, por ejemplo. Entonces, esta idea es una idea que sustenta todo lo que voy a decir a continuación. Una segunda idea, que el liderazgo eficaz está en la capacidad de despertar a los otros los nuevos liderazgos. No hay un liderazgo eficaz si yo no soy capaz de levantar a los otros en un liderazgo. Por eso que el tema, ¿cierto?, de delegar, y que tanto cuesta, y nos cuesta a nosotros los profesores, es un gran problema en educación. Y nosotros enseñamos, por ejemplo, en el magíster de que quien lidera es el director. Lo que pasa es que el director delega ciertas funciones en algunos directivos, como por ejemplo el jefe de UTP, pero quien planifica, quien lleva la gestión curricular de su colegio, quien lleva, ¿cierto?, el plan estratégico, desarrollo estratégico, es el director. Entonces, esta idea, ¿cuándo soy yo buen liderazgo? Cuando despierto en los otros del liderazgo. Cuando yo despierto en los otros la capacidad de liderar. Y después vamos a ver por qué el liderazgo también es influencia. Y una tercera idea que yo quiero exponerte es esto. El ejercicio eficaz del liderazgo exige un ejercicio eficaz del liderazgo siempre tiene que ver con dos ámbitos. Contagio emocional. Estuve a punto de colocarle, ¿cómo se llama esto? Pero dije, es mucho. Yo soy exagerada. Aquí hay algunas alumnas que me conocen y saben que yo tengo dos defectos. Que exagero y que soy exagerado. Entonces siempre dicen, hay que escuchar al profesor Edison dividido por 2. Entonces cuando digo yo, todos los profesores no, quiere decir algunos profesores, ¿me entiendes? Usted le pone el prema, ¿cierto? Entonces, pero aquí voy a eso, es decir, contagio emocional, por eso le digo, estuve a punto de ponerle, ¿cierto?, así, pandemia, una cosa así, una cosa grande así. Pero, ¿cómo yo modifico, ¿cierto? ¿Cómo creen ustedes que yo modifico los ambientes de trabajo? ¿Con cara adusta? ¿Con caras de trasero? Perdonen la expresión. Eso, por favor, después lo editamos. No, sino que uno cambia con entusiasmo, pues. Pero no es un entusiasmo facilón, sino que el entusiasmo de la alegría de estar trabajando para modificar la educación. Entonces, cuando yo cambio, ¿cierto? Primero cambio, ¿cierto? Y me vuelvo alegre, la gente le gusta y se contagia en ambientes alegres. Y por lo demás, usted sabe que está comprobado científicamente que las personas que trabajan en ambientes alegres, ¿cierto?, cuadruplican su trabajo, porque están felices, pues. No son oposicionistas indirectos, que van donde el director y le dicen, sí, señor director, sí, señor director. Entonces, pues el director se pregunta, no sé por qué no nos resultó esto. Y usted bien lo sabe porque no se resultó, porque usted no quiso que se resultara. Entonces, bien, contagio emocional. Yo estoy llamado, ¿cierto?, a cambiar mi cultura corporativa y permítanme el lenguaje, con un apostolado del entusiasmo, de la alegría. Buenos días, ¿cómo están? Así como dijo el profesor Sagre hoy día. ¿Cómo estamos? ¡Bien! No, sino que, yo vi, he estado en los colegios. Hola, ¿cómo está ahí? Y fíjese, y el buen humor, ¿ah? Y aquí viene esta otra cosa, esta otra idea. El buen humor, ¿cierto? Así como el contagio emocional, el buen humor, no es el chiste torpe, la palabra, ¿cierto? No, sino que es la capacidad inteligente, fíjese, inteligente, de ver la vida con optimismo. Y con fe, le voy a agregar. Entonces, ¿quién es el buen humor? ¿Quién tiene buen humor? Aquellos, ¿cierto?, que ven las cosas o tienen la capacidad de desarrollar, porque se trabaja a desarrollar y ven las cosas desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Desde otro ángulo. Y ese buen humor también se refleja también en actos, como por ejemplo cuando se comparten los éxitos, como también, ¿cierto?, cuando se comparten los fracasos. Con buen humor. Bien. Por eso
que la tesis central que te traía hoy día para discutir es esta, es una tesis, ¿cierto? Yo sé que me dijeron que fuera más dinámico, pero no pude sacarme la idea de la tesis, ¿cierto? Pero es como idea central, es esta, ¿cierto? Las virtudes esenciales para el ejercicio de un liderazgo efectivo y feliz surgen de la dimensión moral de la persona humana. No surgen tanto del conocimiento, sino que de la dimensión humana. En una encuesta que nosotros hicimos, ¿cierto? No son las encuestas que hizo el Bombofica, ¿cierto? Que decía Bombofica que la plaza más linda ya era en Purén, en una encuesta que se había hecho en Purén, ¿cierto? No. Estas son encuestas que se hicieron, ¿cierto? A 250 y más profesores, ¿cierto? Y se les hizo esta pregunta, ¿cierto? Es decir, el liderazgo surgen de la dimensión moral de la persona humana. Es decir, oye, ¿qué crees tú, ¿cierto? ¿Qué crees tú que son las cualidades que se requiere al momento de contratar a alguien para el trabajo en educación? Y aquí nos llevamos una sorpresa, porque uno piensa conocimiento didáctico, conocimiento evaluativo, planificación. Yo, entre paréntesis, eso de la planificación, ¿cierto? Vamos a tener que cambiarlo también, ¿no? Sí, porque cuando dice hay que planificar para el próximo año, entonces los profesores entregan la misma planificación del año anterior. Y son 4 planificaciones. Entonces, ¿por qué no planificar cada 4 años? Para no copiar las mismas, pues sí, es aburrido, ¿me entiendes? Además, hay una cosa muy clara, ¿cierto? Cuando usted se enfrenta a la realidad, a la microrealidad aula, la planificación a veces no sirve de mucho. Con todo respeto, ¿cierto? Bueno, entonces, y fíjense, las 25 primeras características que dicen los empleadores no tienen que ver con esto que yo acabo de decir, sino que tienen que ver con otras virtudes, ¿cierto? Con virtudes humanas. Y vamos a llamar virtudes valores en una equivalencia. Es decir, que sea trabajador, que sea leal, que sea puntual, que sea ordenado, esas virtudes, que sea alegre. Claro, hay una que me gustó mucho, que no sea muy hablador, pero ese hablador lo editamos entre comillas porque están hablando de que no sea chismoso. O sea, eso. Entonces, ¿cierto? De eso que acabo de decir, de esas virtudes, uno podría tener miles. Pero yo he querido traer estas 7, ¿cierto? 6, ¿cierto? Porque creo que son las más importantes al momento de ejercer el liderazgo pedagógico. La primera de ellas es actitud de servicio. Los buenos profesores, los buenos directores, son aquellas personas, lo dice Christopher Day, de la Universidad de Notting Hill, en Inglaterra, tiene un libro muy bueno que se llama Pasión por enseñar. Lo dice él, los buenos profesores, los buenos directores, son aquellos que no han perdido el conocimiento ético del trabajo en educación, o si usted quiere, el conocimiento deontológico. Es decir, esto, no es otra cosa que esto, que han entendido que el trabajo en educación es una actitud de servicio. Para servir. Es eso, para servir. Y esa actitud de servicio tiene que estar, ¿cierto? Se refleja en un acto que es mucho más profundo, ¿cierto? Y valioso en educación. El trabajo bien hecho en educación. El trabajo bien hecho. Y cuando no hay un buen trabajo, ustedes saben que viene la chapuza. La chapuza. Entonces, fíjense, actitud de servicio. Una segunda idea, ¿cierto? Era ciencia e idoneidad. Ahí ya venía la segunda idea. Es decir, no basta, ¿cierto?, con estas actitudes que yo acabo de mencionar, sino que además, ¿cierto?, implicaba un conocimiento específico. ¿Y cuál es el conocimiento específico de los profesores? Sin miedo, ahí él lo acaba de decir. ¿Cuál es el conocimiento específico de los profesores? La pedagogía. No es la especialidad. Con todo respeto, la especialidad es constitutiva del conocimiento pedagógico, pero el saber pedagógico
es el saber esencial, ¿cierto?, del ejercicio de un buen docente y de un buen líder. Con todo lo que implica la pedagogía, porque ahora usted me puede decir, ¿y qué contiene la pedagogía? Ahí le digo, conocimiento de la especialidad, conocimiento didáctico, conocimiento de los contextos sociales y culturales donde voy a trabajar, conocimiento de la psicología del aprendizaje, conocimiento de planificación y currículum y evaluación. Perfecto. Interés, visión a largo plazo. Los buenos profesores, los buenos líderes tienen esta visión de largo plazo, no esa visión cortoplacista. Y hoy día, lamentablemente, y esta es una crítica que hago, me hago responsable en este podio, por favor, un close-out aquí. No. Me hago, ¿cierto?, responsable de lo que voy a decir. ¿Y sabe qué es lo que voy a decir? Es esto, ¿cierto? Que estamos hoy día viviendo tiempos complicados en educación, que nos hacen ver de que el cambio en educación es más un asunto de largo plazo que un asunto, ¿cierto?, o sea, un asunto de corto plazo que un asunto de largo plazo. Entonces le preguntaban al subdirector, ¿cierto?, de Apple, ¿cierto?, de cuánto requería más o menos un cambio de imagen del tema corporativo en Apple. 25 años. ¿Cuánto se requirió cambiar la imagen de la Coca-Cola? Más o menos 35 años. ¿Y usted quiere cambiar la educación en 5 años? ¿En 3 años? Entonces, ¿cuál es el tema, cierto? Esa visión de largo plazo la estamos perdiendo. Y la estamos perdiendo porque estamos siendo consumidos por un contexto que solamente favorece el ámbito de la productividad. Producir. Y ahí hay dos temas, ¿cierto?, que no quiero alargarme, pero es, uno, primero, el problema de la trayectoria profesional, que hoy día ya a nadie le interesa la trayectoria, sino que la productividad. ¿Qué le interesa? ¿Cuál es su nombre? Ana María. A mí lo que me interesa es que usted produzca aprendizaje para resultados del CIMSE y la PSU. No, si yo soy educadora y también estoy formando personas. ¿Quién eso váyase para la casa? Usted, necesito acá. Oiga, no, pero Ana María, con todo cariño, no se vaya a sentir lo que voy a decir, pero les voy a contar una anécdota. Yo vengo de un pueblo que se llama Coltauco, en la 6ª región. Y allá había una profesora, muy buena profesora, se llama la señorita Teófila González, señorita, profesora normalista. Entonces ella terminó su ciclo y se instaló el primer liceo en mi pueblo. Entonces pusieron en el periódico parroquial, se necesita profesora de inglés. Entonces ella se fue a presentar, ¿no? Con 70 y tantos años se fue a presentar y el director la atendió muy bien y dice, señorita Teófila, ¿sí usted que quiere seguir trabajando con nosotros? Sí. ¿Y quiere dar inglés? Oui, dijo ella. ¿Pero cómo? Le dice, si eso es francés, bueno, deme las horitas de francés también. Entonces, visión a largo plazo, ¿ya? Una última, es interés, mire qué cosa, interés por el trabajo y las personas que dirige. Pero si eso es un tema humano, ¿me explico? Es un tema humano. El profesor Sagredo acá, ¿no es cierto?, nos hablaba de, piense aquel que ama, y cómo uno secreta oxitocina, dopamina era más, ¿cierto? No alcancé a leer lo último, que era una hormona ¿de qué? Del crecimiento. Entonces voy a tener que llamar. Me sinceré, es uno de mis complejos, ¿cierto? Sí, porque uno dice la genética, ¿por qué? 2 centímetros más, no sé, ¿entiendes? Y siempre tuve pololas altas. Y el problema, ¿sabe de dónde se originaba? Cuando íbamos a fiestas. No es que uno se pone, bueno, zapatos, pero ellas se colocaban tacos. Ya, bueno. Son episodios que bueno. Si yo no estoy interesado en el otro, mire, Maturana se inventó una cuestión que se la inventó, pero esa cuestión estaba con todo respeto el respeto al otro como legítimo otro en la convivencia. ¿Y qué es eso? Yo te puedo hablar de Jesús, decía, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es, po.
Entonces, pero como no podemos irnos al ámbito de la teología y estamos fundamentando del ámbito de la alta dirección, entonces uno le pregunta, ¿cierto? ¿Qué es? Interés genuino por el otro. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está tu señora? Supe que un hijo tuvo un accidente. ¿Cómo estamos? ¿Necesitas algo? Primero que todo, la persona humana. Luego, el trabajo. Y por lo tanto, ¿cierto? Eso va generando. ¿Ah? Amén. No invoquemos y que después me baja el espíritu aquí y que acá me tienen hasta las 7 de la tarde hablando aquí. Ya. Serenidad. Miren que usted para ejercer liderazgo necesita ser una persona serena. La falta de autocontrol, el nerviosismo, el agitamiento, ¿cierto? La distracción. Incluso en el liderazgo se habla de enfoque, ¿verdad? En la vida también se habla de enfoque, estás desenfocado, ¿no? Claro, porque uno necesita la serenidad. ¿Qué es la serenidad? El culto a la paz, estar tranquilo para la toma de decisiones. Y por último, ¿cierto? Alegría y buen humor, alegría. Y aquí viene lo que te decía delante, la alegría y el buen humor. Son cosas que se cultivan. No, es que yo no soy muy chistoso. No, si no estamos hablando de chiste, es alegría y buen humor. Y la alegría empieza, ¿cierto?, por generar cambios en mi dopamina, en la oxitocina, ¿me entiendes? ¿Cierto? ¡Oh, qué día más maravilloso! Después, estaba lleno el salón, habían como 5.000 personas. Bien, me voy a detener después en la alegría y el buen humor por una simple razón, ¿cierto? Y le voy a decir por qué. Porque el buen humor, ¿cierto? Y este era uno último, el buen humor, ¿cierto? Crea ambientes, ¿cierto? Crea ambientes que favorecen, ¿cierto? Favorecen el trabajo y la productividad. Favorece el trabajo y la productividad. Bien. Ahora, ¿dónde voy a llevar todo esto? En 5 dimensiones. Ustedes me dicen, me queda tiempo, ¿cierto? En 5 dimensiones. La primera dimensión, ¿cierto? Fíjense que yo puse 5 y dije, ¿cómo puedo sacar esto? Porque para que no sea una clase de tipo... No, indicándote algo. Muchos de ustedes y yo, ¿cierto? Tenemos una comprensión falsa acerca de lo que es el liderazgo. Pensamos que, si bien la palabra leader, ¿cierto?, el que va a la cabeza implica un grado de responsabilidad en el conocimiento, en la toma de decisiones, la influencia, ¿cierto?, o sea, el liderazgo está marcado, o podemos definirlo por la influencia. ¿Cuándo realmente yo estoy ejerciendo el liderazgo? Cuando yo influyo. Es decir, cuando tengo la capacidad de influir y conseguir seguidores. Y tú y yo sabemos que van a haber seguidores tardíos, seguidores... Es la famosa teoría, ¿cierto?, de este noruego. Adaptadores tardíos. Pero ¿en qué está? En la capacidad que tengo yo de conseguir seguidores. No seguidores serviles. Comillas, espinitas. No. Seguidores que crean en el sueño. Que yo, ¿cierto?, en el sueño. Sí, lo digo porque siempre en cada colegio hay uno. Y más de uno. Entonces, ¿nosotros qué buscamos? No, buscamos seguidores que nos ayuden en esta universidad de los sueños. Tenemos una idea, queremos cambiar. Y esa idea, ¿cierto?, necesitamos gente que nos ayude, porque solos no somos capaces. Sería una aberración. Nunca, ¿cierto?, sabremos sobre quién influimos y cuánto influimos. Por eso que es muy importante lo que yo decía, que el liderazgo, la influencia está dado por la capacidad que tengo yo de vivir primero en mi persona esas virtudes. Entonces, cuando yo vean esas virtudes y dicen, mira, es puntual, es ordenado, es confiable, ¿qué se hace uno? Creíble, pues. La gente lo sigue, la gente confía. Por eso que la mejor inversión en el futuro es una adecuada influencia en el presente. Nosotros hablamos, yo acabo de comprarme un libro, y se los recomiendo, que es muy bueno, pero es muy caro. Y lamentablemente en los colegios no hay subvención. Ahora, podríamos llegar a un acuerdo, sacamos fotocopias, no sé. Se llama La presencia presente.
y dice, ¿cierto? Habla de que usted vive o en el drama o vive en la presencia presente. ¿Y por qué digo esto? Porque siempre uno está pensando en el director que se fue y en este no, en el de ahora no, en el que vendrá y que nos va a cambiar. O en el rector que nos va a cambiar esta universidad. Estamos... No, pues digo yo, o sea, estoy hablando en forma amplia, no estoy refiriéndome a personas. Pero siempre pensamos en estas dos categorías de análisis, en estos dos binomios. Y a veces, ¿cierto?, uno tiene que ver, es en el presente ahora. ¿Qué puedo hacer yo, ¿cierto?, para mejorar el trabajo aquí ahora? Y usted ya está dando un gran paso, vino a un congreso, o sea, a una jornada de neurociencia y educación. Y yo le felicito. Porque eso significa, ¿cierto?, de que es síntoma de que puede estar despierto. Y quien está despierto está iluminado, pues. Porque los que no están despiertos, ¿cierto?, están en la oscuridad. Bien, la influencia es una habilidad que se puede desarrollar, es decir, podemos trabajarla, podemos trabajarla. Voy a hablar de dos niveles de influencia cortito. Primer nivel de influencia, la posición, ¿cierto? Esto del organigrama. Y aquí quiero señalar tres cosas. Primero, la seguridad se basa en el nombramiento, no en el talento. Es decir, ¿cierto? Es decir, usted puede estar ahí por nombramiento. Pero cuidado, una persona que está solo por nombramiento y no por capacidad, tiene problemas. Va a tener problemas. Por eso digo, el líder posicionales tienen dificultades. Porque tienen problemas con el manejo de la autoridad. Y después voy a hacer un análisis rapidito entre el líder y el jefe, ¿cierto? Tienen problemas con la autoridad. ¿Y por qué puse control y derechos territoriales? Porque aquí mando yo. Entonces, el gran tema del cuidado. Eso se da mucho y ustedes saben en educación. Lo bueno, ahí ven, ahí está una pequeña diferencia que hice, ¿cierto? El líder escuchan más de lo que hablan, ¿cierto? Líder, escuchan. Fundamental para el ejercicio del liderazgo, saber escuchar. Mire, yo hice mi tesis doctoral, y no es ningún cachiporreo, ¿cierto?, en psicolingüística de la interacción educativa. Hay un libro muy bueno que usted lo puede encontrar aquí en ya vendí los derechos, si no es para mí, ¿cierto? Ya vendí los derechos. Pero ¿qué digo? El gran problema que seguimos en educación, no solamente, ¿cierto?, en esta posición, sino que también seguimos con una idea que nos marcó el año 49, Shannon y Weber, de que si el profesor habla, o el director habla, o el directivo habla de manera clara, precisa, entonces es escuchado por todos de manera clara, precisa. Y eso no es así. Porque nosotros hablamos y escuchamos sobre un trasfondo de variables impensables. Usted no sabe qué me está pasando ahora en estos momentos a mí, no sabe si el llamado que usted que está atendiendo ahí es porque le están cobrando la Falabella, no sabe, ¿cierto? Porque son catetes para Falabella, ¿qué manera es el catete para...? No, es que yo digo esto porque nos falta el que de repente va y dice, oye, ¿sabes que abrieron de Falabella? Entonces me llaman y después digo, oye, Falabella son súper puntuales para cobrar, ¿cierto? No sé si me expliqué. El libro, gracias. Yo siempre me voy por los lados de los quesos, ¿cierto? El libro, ¿cierto? Ya, el libro, ¿cierto? Psicolingüística de la interacción educativa. ¿Y ahí qué hablo? Shannon y Weber ya no. Emisor, canal, receptor. ¿Estamos listos? No. El que me escucha de un trasfondo. Por eso que el director, el directivo, el líder sabe que cuando habla, el que lo escucha de un trasfondo. Entonces, ¿qué para ejercer el liderazgo? Lo primero que tiene que tener uno, la capacidad de saber escuchar. Porque a veces, ¿cierto?, en la escucha está a veces la solución de los problemas. En el matrimonio pasa igual. En las relaciones humanas pasa igual. Pero si yo te lo dije, no, porque el otro estaba escuchando lo que él quería escuchar. Y no lo que realmente el otro me quería decir. Entonces, bueno, ahí cortito, ¿cierto? Mire, escuchan más, en cambio, ¿cierto? El jefe habla más de lo que escucha. Tolerante en el comportamiento ajeno, exigente en el propio. Porque esto es muy importante. ¿Por qué tolerante? Porque sabe lo que cuesta trabajar la virtud humana, el trabajo personal. Hacerse es muy difícil. Si Carlomagno ya lo decía. ¿Qué decía Carlomagno, cierto? Carlomagno decía, ¿cierto?, que lo más difícil era la conquista de sí mismo.
Bueno, ahí después yo les voy a dejar para que ustedes vean, digamos, ¿cierto? Y hagan una comparación en estos ámbitos del posicionamiento. Por eso que el segundo nivel de influencia más importante es el cuidar a las personas. Y dentro del cuidado de las personas, el trato y el respeto. Y esto es un binomio inseparable. Mejor trato, más respeto, mejor trato. Creer en los demás, por eso hay que darle tiempo. ¿Cuántas veces? Lo suficiente. Fíjese que una de las preguntas que nosotros hacemos para el ingreso al magíster, ya no, lo digo porque ahora no se va a hacer esa pregunta ya se sacó. Pero era esta pregunta, ¿cierto? Le dice, oiga, ¿y si un profesor a usted no funciona, qué hace? Bueno, hablo con él, le pongo siempre en latín, yo le pongo a alguien que lo ayude. Y si no sigue funcionando, hay que despedirlo. Pero no antes de dar tiempo. El tiempo aquí es fundamental. Y y la utilización, ¿cierto? Aquí en esto que me interesa recalcar, la utilización de un lenguaje de afirmación, el lenguaje positivo, ¿cierto? Que no es el lenguaje, ¿cierto? Del ánimo, de vamos, adelante, no, sino que el lenguaje que surge del elogio. La palabra elogio, ¿cierto? Que ya está prácticamente erradicada de la Real Academia. Elogio significa resaltar la cualidad o la virtud del otro. Resaltar la cualidad o la virtud del otro. No sé si ustedes vieron la película donde trabaja Jack Nicholson, que se llama Mentiroso Compulsivo o Mentiroso. Cuando trata pésimo a la niña porque iba con un traje de menor calidad. Entonces ella se para indignada y le dice, me voy si no me dice. Entonces le dice que se siente y le dice, ¿mejor imposible? Eso. Entonces le dice, es que de que te conocí, fui al psiquiatra y me dio unas pastillas. Ya. Y me estoy tomando las pastillas. Y pues, ¿dónde está el elogio? Le dice ella. Es porque desde que te conocí quiero ser mejor. Tienen que ver esa película porque ese es el pic ahí, es donde ella se enamora. Imagina, de que me la estoy tomando aquí las pastillas, ¿por qué? Porque quiero ser mejor. Para ti, pues, esa es la idea, ¿cierto? Bueno, no me voy a detener en esto, la clave de las prioridades, ¿cierto? Sino que me voy a detener en estas tres últimas cosas, ¿cierto? 10 minutos y con eso terminamos. Ya, en estas tres últimas cosas. Porque pienso que estas tres cosas son importantes. Primero, el liderazgo, ¿cierto? La prueba esencial del liderazgo es el cambio positivo. Es decir, ¿para qué estamos ejerciendo el liderazgo? Para cambiar, ¿cierto? Las cosas que no se están haciendo bien. Y por eso que yo creo, ¿cierto?, que aquí describí al perfil de un líder con problemas. ¿Quiénes tienen problemas? Los que entienden poco a la gente y no la saben escuchar, ya dije. Los que le echan la culpa al otro. Se siente seguro y satisfecho con lo que hay. ¿Para quién más, po? Si esta escuelita funciona y funciona bien. Inseguro, está a la defensiva, inflexible, no tiene espíritu de grupo, es desordenado y por lo tanto si es desordenado, la organización también es una organización desordenada. Por eso que cambia el líder, cambia la organización. ¿Qué quiero decirte con esto? Que no va a haber un cambio positivo en el ejercicio del liderazgo en tu institución, en tu organización escolar, si primero no cambias tú. Y eso es lo más difícil, pues. Porque antes de moral, ¿cierto?, en ética, usamos esto. Antes de exigir la virtud al otro, sobre todo a los hijos, ¿qué tengo que yo hacerla? Practicarla. Y eso es la gran dificultad que tenemos los papás. Entonces, no hay cambio en la organización, ¿cierto?, educativa, ni en el liderazgo, si primero no cambia aquel que está dirigiendo. No habrá ningún cambio, ¿cierto?, si la gente está empeñada en pensar en forma negativa. Y en educación somos porfiados, por eso que yo puse somos porfiados todos.
¿cierto? Por eso puse el primer transparencia sobre las creencias. Y muchos de ustedes, yo inclusive, tenemos creencias acerca de lo que debería ser en educación. ¿Cuál es el gran problema que nosotros tenemos en las prácticas? Y se los voy a decir, con cariño, pero con firmeza, ternura y firmeza. Que llega, ¿cierto? Llegan los alumnos nuestros a las prácticas y dicen, ¿de dónde viene? De la universidad. Chiquillo, allá está la teoría, pero aquí es donde las pepas queman, aquí es donde te hay que aprender. Y me hacen esa división entre la teoría, la universidad, como que fuera todo teórico en la universidad, y la práctica. En vez de hacerle una inducción, ya lo dije. Ya me sale así como el yerco, ya lo dije, ¿y qué? Ya. Dos cosas, ¿cierto? Ya estoy, los últimos 5 minutos, el cambio puede significar pérdida personal. Y esto es una cosa muy sencilla. Si yo no salgo de la zona de confort, por incertidumbre, por miedo, o porque voy a perder algo, el cambio no se va a producir nunca. Usted tiene que entender algo. Para cambiar siempre tenemos que perder algo. Los seres humanos somos así, no lo podemos tener todo. Mi carona, no lo podemos tener todo. ¿Se da cuenta? Y eso hay que entenderlo, porque toda opción en educación implica renuncia, como en la vida. Y nosotros a veces nos estancamos que en la opción nomás, pues, pero no en la renuncia. El cambio requiere un compromiso adicional, ¿cierto? Y ese compromiso adicional es lo que nosotros conocemos un poco como la camiseta puesta. También esto lo van a encontrar, yo se les puede mandar, ¿cierto? Que es una atmósfera para el cambio. Aquí, ¿cierto? Algunos tips, ¿cierto? Que les pueden permitir a ustedes, ¿cierto? Ayudar en el conocimiento de este cambio que van a producir. Cortito, el trabajo del líder es resolver problemas. ¿Por qué no se resuelven los problemas en educación? Y yo puse esto, sencillo. Porque la gente no sabe lo que debería saber, no saben cómo hacerlo, no saben por qué deberían hacerlo, porque nadie les ha dado razones, y eso pasa mucho hoy día en la política pública. Hoy hay que hacer este cambio, ¿pero por qué? Porque hay que hacerlo. Oiga, pero si es verdad, ríase con ganas, porque mire, yo de esto, porque si no se ríe con ganas, ¿cierto? Yo estoy frustrado porque dice, oye, ¿por qué se crearon las acreditaciones? La idea de las acreditaciones, ¿cierto? Por ejemplo, en las universidades, la idea de acreditar era mejorar el sistema. El fin último de la acreditación era, ¿cierto?, la propuesta de un plan de mejora para mejorar la calidad de lo que se esté. ¿Y en quién se ha convertido la acreditación? ¿Cierto? En una serie de TIC de lo que tengo y lo que me falta para poder acceder a la plata y la política pública. Hoy denuncio. Aquí también le voy a dar unos tips sobre antropología de los problemas, para que no crea que los problemas, solamente detenerme quizás en ese, los problemas dan significado a la vida, que es muy diferente meterse en problemas. Oye, ¿dónde hay un problema aquí? Yo quiero darle significado a mi vida. No, pues, la idea es que esos problemas me dan significado, pero no me voy a meter en problemas, ya, esa es la diferencia, solamente eso quiero decir, ¿cierto? Estoy terminando el trabajo en equipo. El trabajo en equipo va a ser importante, ¿cierto? Importante. Y aquí también usted va a contar con algunos tips. Tal vez, ¿cierto? Dos cosas en esta idea del trabajo en equipo. Uno, es demasiado pequeño como para pretender hacer grandes cosas. Hay una virtud humana, yo siempre he sospechado de esta agua, es de ahora, ¿cierto? Es que yo he venido a hartos actos en este salón, y siempre veo los mismos vasos, ¿me entiendes? Entonces, este es vodka, bueno, buenísimo. Entonces, no, de verdad, eso no. Bueno, entonces,
como uno es pequeño para hacer grandes cosas, ¿cierto? Esa virtud se llama magnanimidad. Y la magnanimidad, fíjese, magno, estoy llamado a hacer cosas grandes. ¿Y qué? ¿Tengo que fijarme en el dinero? ¿En persona? ¿En infraestructura? No. Sino que en la grandeza del espíritu del alma. La magnanimidad es una virtud que no requiere de recursos para hacer cosas grandes. Voy a darles solo un ejemplo, ¿cierto? Y si ustedes me permiten, es bíblico, ¿cierto? Está en Isaías... No me manejo tanto, pero es bíblico, ¿cierto? Y dice así, ¿cierto? Cuando fue llevado estos jóvenes, ¿cierto?, de esclavo a Babilonia, Daniel, y era copero de Nabucodonosor. No, Ezequiel, ese era Ezequiel. Usted me está confundiendo, oiga, me voy a poner a este otro lado. Ya, Ezequiel era. Entonces Ezequiel, ¿cierto?, era muy guapo, no sé qué intenciones tendría Nabucodonosor, pero lo puso como copero. Y ahí le servían, y no podían mirarlo porque era Dios, po. Entonces de repente le dice, ¿por qué estás triste, mi siervo Ezequiel? ¿Puedo hablar? Le dice mi rey. Habla, le dice, que tu rey escucha. Entonces le dice, he tenido noticia que en Jerusalén, las puertas de Jerusalén se quemaron, es decir, se incendiaron. Tu ejército entró y incendió. Ya. Aquí me lo va a anotar después. Sí. Hay que ir a las fuentes, pues. No hay que de repente uno puede hablar de otra persona, no, la fuente, ¿ya? Entonces le dice, fíjate la respuesta que le da. Le dice, entonces estoy triste porque he sabido por mis coterráneos que Jerusalén fue incendiada. ¿Y qué puedo hacer yo por ti, Nehemías? No, si yo me manejo en teología. Entonces Nehemías le dice, mira, lo voy a pensar, voy a hacer un plan de desarrollo estratégico, espérate. No, fíjate lo que le dice, dame 500 pares de bueyes, dame 500 hombres, dame 25 caballos, dame 25, ¿cierto?, ebanistas y reconstruiré las murallas de Jerusalén. ¿Y qué hace el rey? ¡Haz como has dicho! ¿Qué plan de desarrollo estratégico? Por eso que el líder tiene que estar, ¿cierto?, preparado, anticiparse al problema. Para cuando llegue la oportunidad y te digan, ¿cierto?, ¿qué puedo hacer por ti, mi siervo Nehemías? Tú puedas decir, ¿cierto?, hay que hacer esto en este colegio, esto y este otro. ¿Quién me va a ayudar? Bien. Y con esto sí que es lo último. He querido terminar con esto, que el mayor elemento y el más importante elemento de la integridad de un líder, ¿cierto?, primero de la persona humana y luego de un líder y el ejercicio del liderazgo, es la capacidad que tenemos nosotros de decir, primero, de hacer y decir, es decir, de una cierta coherencia. A esa cierta coherencia le llamamos integridad. Y aquí, ¿cierto?, aunque me pase 5 minutos más, se los voy a decir. La integridad no es tanto lo que hacemos, sino lo que somos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Que las palabras, las acciones dicen mucho más que las palabras. Y en educación, con todo respeto, ¿cierto?, y también me estoy hablando a mí, tenemos que superar, ¿cierto?, la etapa de las palabras y tenemos que ponernos a hacer cosas. Una segunda idea, lo que somos determina lo que hacemos. Lo que somos determina lo que hacemos. Pascal decía una cosa muy interesante. Si no hago lo que pienso, termino pensando lo que hago. Y ese es uno de los grandes problemas del líder. El valor del carácter, fíjese, cuando usted tiene carácter, que es la educación del temperamento, es decir, una persona que tiene virtudes, atrae.
Hay otro libro muy bueno que esto es, pero por si alguno anda, sirve para buscar pareja, también, ¿eh? Pero no buscar así, sino que dice, quien mejora, enamora. El arte de enamorar, así se llama el libro, el arte de enamorar. Quien mejora, enamora. Si yo, ¿cierto? Si yo tengo virtudes humanas, entonces forjo en los otros patrones elevados, los otros me admiran, me imitan. Soy atractivo para los otros. Tengo algo que contar, no sé si me explico. La integridad, como decía, produce confianza y credibilidad. Y por último, esto. La integridad implica vivir la virtud antes que exigirla. Y uno de los grandes errores que nosotros cometemos a veces, y aquí estoy hablando también de los padres, como papá, ¿cierto? En esta consternación de haber nacido mi séptimo hijo, que me increpa enormemente, ¿cierto? Es que no es menor, ¿cierto? Y que me increpa enormemente, ¿cierto?, a esto. Antes de exigir la virtud, uno a los hijos tiene que vivirla. Y antes de exigirle a un empleado, o antes de exigirle, ¿cierto?, a un colega, ¿cierto?, un trabajo, una virtud que implica, tengo que vivirla. Por eso que en eso radica quizás la integridad en su mayor fuerza de cohesión, en que hacemos y decimos, y uno reconoce al líder, porque dice, no dice y hace, fíjate, sino que hace y luego dice, hace primero y luego dice, arrastra. Y termino con esto, la integridad, ¿cierto?, y el liderazgo, ¿cierto?, con esto exige tiempo, trabajo, esfuerzo y sacrificio. El liderazgo no es una cosa que se construya de la noche a la mañana, ¿cierto? Hoy día en una época tan apremiante, vertiginosa, todo ya, hágase ya, ¿cierto? Uno se da cuenta de que el ejercicio del liderazgo implica tiempo, en cantidad, calidad, hay que prepararse, implica trabajo al trabajo, esfuerzo, y yo me atrevo a decir sacrificio. Y la palabra sacrificio es muy linda porque tiene dos connotaciones, ¿cierto?, epistemológicas, o sea, etimológicas muy interesantes. Sacro, oficio, sagrado oficio. En el fondo, ¿qué es y qué hace un buen líder? Un sagrado oficio. Sobre todo, ¿cierto?, en educación. Eso es todo. Muchas gracias.